Saludos hermanos, bendiciones de lo alto. En esta hora, ¿cuántos les dan gracias a Dios por el don de la vida? Ven, gloria al Señor. Saludamos también a nuestros amigos y hermanos que a través de las redes sociales están conectados con nosotros, a través de YouTube y también a través de Facebook. De YouTube queremos saludar a Henry Sosa, quien nos habla desde New Jersey a través de YouTube y está allí conectado, participando de esta programación. También a Tina Smith. Tina Smith también está conectada a través de YouTube. Hugo Ramos también reporta allí, está conectado. También Agustina Rodríguez, ellos allí a través de YouTube. Quisimos mencionar algunos, por lo menos, de los que están allí hablándonos en este momento. Y a través del Facebook tenemos a Morena del Rosario y también a Lidia Díaz Vargas. Lidia Díaz Vargas allí está solicitando oración por ella y por sus hijas para que puedan venir a Cristo antes de que se cierre la puerta de la gracia. Amén. Así que vamos a estar orando por cada uno de esos pedidos y creemos que el Señor va a responderlo para honra y gloria de su nombre. Él ha dicho: pedid, ¿y qué cosa? Y se os dará. Buscad, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca y al que llama, se le abrirá. En esta hora queremos estudiar un tema sumamente importante a la luz de la Biblia. De paso, antes de iniciar con el tema, queremos recordar también a los hermanos y amigos que a través de Radio Amanecer Internacional pues están con nosotros en esta hora, que al final de la programación, también en este lugar, habrá una ceremonia donde algunas personas estarán inscribiendo su nombre en el libro de la vida del Cordero. Y qué bendición, porque se mueven las aguas, y cuando se mueven las aguas, el Espíritu de Dios se mueve en ese lugar. Se acerca el desenlace final, es el título del tema para esta hora. Se acerca el desenlace, ¿qué cosa? Final. Sé que para los buenos observadores, aquellos que miran el panorama mundial en el aspecto político, socioeconómico, en el aspecto religioso, en el aspecto también de los fenómenos naturales, se dan cuenta, sienten que algo grande y decisivo está por ocurrir, que el desenlace final está a punto de llegar, y para ello la mejor fuente para orientarnos es la santa palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Hay muchas voces, algunas de las cuales desorientan, pero nosotros tenemos la palabra profética más segura. Oiga cómo dice la Biblia, la palabra profética, ¿qué cosa? Más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbre el lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando estudiamos la palabra, en este mundo vemos que se describe el cuadro de lo que está ocurriendo en la actualidad. Este mundo parece empeorar cada día, cada hora. Y de paso, eso fue lo que anticipó también el apóstol Pablo, cuando escribiendo a Timoteo en la segunda carta, él le dice en el capítulo 3, que los hombres malos harían que las cosas fueran de mal, ¿en qué? De mal en peor hasta el fin. No dice que las cosas iban a mejorar, sino que las cosas iban a ir de mal en peor hasta el fin. Y es el cuadro que podemos hoy nosotros ver. Hubo un tiempo en la historia de la humanidad en el que se podía hablar de que en varios países, en varias naciones había paz, había tranquilidad, pero en la actualidad, hasta los países tradicionalmente que han gozado de paz, de tranquilidad y de cierta libertad, pues están viviendo incertidumbre en el momento actual. Ustedes lo han visto a través de la noticia, como Estados Unidos de Norteamérica, considerada como la primera nación, como paladín de la libertad, como paladín también de prosperidad. Sin embargo, hemos visto que en las noticias, Estados Unidos en las últimas semanas ha sido el foco de atención, producto de la crisis migratoria que se ha desatado a raíz de lo que los organismos competentes allí pues están detrás de las personas, ya no solo esperándolo en las calles o en la salida de las empresas, sino yendo a buscarlo hasta los hogares, a las casas, y con la ayuda de la tecnología actual pues no es difícil hasta ubicar a las personas donde se encuentren. Este país
está siendo abandonado por muchas personas que libremente han decidido retornar a sus países en el entendido que en esa incertidumbre no es viable pues seguir en la condición en que se encuentran actualmente. Esta protesta que vemos en la pantalla nos recuerda lo que vimos en las noticias y hemos estado mirando en las últimas 2 semanas, donde explosiones de protestas han estado a la orden del día y donde incluso hasta muertos ha habido en algunos lugares producto de este tipo de protesta. Y qué hablar de Europa, donde sus naciones también se han distinguido en las últimas décadas por tener un clima de paz, de tranquilidad, de cierta prosperidad. Recordarán ustedes lo que ocurrió hace unas semanas atrás, el peor apagón de la historia en la península ibérica, que afectó de manera especial, ¿qué país? España. Ese apagón en España dejó un saldo devastador, dejó personas fallecidas, pérdidas económicas y un país paralizado. Esos lugares no están tan acostumbrados a los apagones como nosotros, ¿verdad que no? Así que allí todo se maneja con dispositivos, con seguridad, y muchas fueron las personas que quedaron atrapadas en ascensores, en edificios enormes, pero también las personas que murieron porque estaban conectadas a ventiladores que a su vez estaban respondiendo a algún tipo de fluido conectado en la corriente eléctrica. Fueron varias las personas que murieron en hospitales. Esto fue lamentable. El gran apagón de ese 28 de abril de este año afectó el territorio peninsular de España y causó, como hemos dicho, pérdidas económicas, pero fueron cuantificadas en más de 1.600 millones de euros. Y la gente vivió verdaderos momentos de pánico, de un estado de sitio indescriptible, porque son personas que no están acostumbradas a usar ningún tipo de encendedor, ningún tipo de fósforo como conocemos, velas, lámparas de emergencia. Así que algunos de ellos incluso pasaron hambre, algunos literalmente pasaron hambre porque muchos de los negocios pues no tenían forma de cobrar de manera electrónica, y ya el uso de dinero electrónico y tarjetas pues ha ido sustituyendo el dinero líquido. Así que personas aún con dinero en la mano pasaron varias horas y días ¿con qué cosa? Con hambre, en países desarrollados, súper desarrollados. Así que esto ha estado ocurriendo alrededor del mundo, y las situaciones que hoy vemos en el mundo no se limitan solo al caos actual, sino que el sentimiento creciente de la humanidad con el temor, con la preocupación con respecto al futuro, es posiblemente lo que causa un mayor nivel de desesperación, estrés y ansiedad. Por ejemplo, las catástrofes sin el menor aviso que han estado ocurriendo en todas partes, y de ese tipo de situaciones no nos hemos escapado ni nosotros en los últimos meses. Tragedias que traumatizan la conciencia de la sociedad, y a todo eso se le suma la descomposición moral de nuestra sociedad, que cosecha los resultados de querer vivir sin tomar en cuenta ¿a quién? Al Todopoderoso, querer vivir sin tomar en cuenta a Dios. En Romanos capítulo 1 versículo 28, el apóstol Pablo ya lo anticipó cuando dijo: y como ellos, refiriéndose a los impíos que rechazan a Dios, como ellos no aprobaron tener en cuenta ¿a quién? A Dios, Dios entonces los entregó a los que ellos quieren, a una mente reprobada, para hacer cosas que definitivamente no convienen. Por eso el profeta Isaías hace ya alrededor de 2600 años decía: ay de aquellos que a lo malo dicen que bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Ay de los que son sabios en sus propios ojos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Ay de ellos, dice la Biblia. Por eso el poder restrictivo de Dios, su mano protectora, pues se ha estado apartando del mundo. El Espíritu Santo se ha estado retirando de manera gradual y está dejando a los hombres a expensas de los golpes del enemigo. Está llegando el tiempo que toda persona que no esté bajo el control de Dios estará completamente bajo el control de una fuerza satánica, de una fuerza del enemigo. Por eso la palabra de Dios dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y llamadle en tanto que está cercano. ¿Y por qué han ocurrido estas situaciones? Isaías capítulo 5 versículo 24 tiene la respuesta. Dice: porque desecharon, ¿qué cosa dice la palabra? Desecharon la ley de Jehová de los ejércitos. Desechar la ley.
Si más de un predicador dominical pudiera ver el efecto que su sermón ha tenido, donde ha declarado que la palabra de Dios no hay que guardarla, que ha atacado los fundamentos del gobierno de Dios en la ley, si pudiera ver los resultados en la sociedad, se sentiría culpable. ¿Dónde queda su conciencia cuando el Señor dice en su palabra que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma? Amén. Y que la ley de Jehová es eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Hace casi 2000 años, al escuchar los discípulos a Jesús hablar acerca de un desenlace final, cuando salían del templo y le enseñaban las hermosas piedras que decoraban de mármol el templo en las afueras, Jesús le dijo: ¿ven todo eso? Allí no quedará piedra sobre piedra que no sea, ¿qué cosa? Que no sea derribada. Era una maravilla arquitectónica, una maravilla del mundo antiguo. Pensar en la destrucción de ese enorme edificio era pensar en el fin del mundo. Por eso los discípulos le preguntaron a Jesús, saliendo de allí del templo: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y del fin de qué? ¿Y del fin del mundo? Ellos querían saber, porque fue parte del tema predilecto de Jesús, hablar del desenlace final. En más de una ocasión Jesús dijo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, vez tras vez. Ante esa pregunta, el Señor Jesús predijo una serie de eventos que nadie puede ignorar, porque hoy no solo se está predicando con la Biblia acerca de estos eventos, sino que hasta los noticieros, hasta los científicos, los hombres de ciencia están hablando acerca de lo que está ocurriendo en el mundo y de lo que se espera a la vuelta de la esquina. Por eso es preferible que le prestemos atención a la palabra profética más segura, como dice la misma declaración. Y en Mateo 24, versículo 6, Jesús anticipó lo siguiente: y oiréis ¿de qué? De guerras y rumores de guerra. ¿Le suena actual? Parece un titular de un diario, ¿verdad que sí? Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Jesús dijo que cuando escuchemos de las guerras que están ocurriendo, como la que hay en Medio Oriente, como la que hay en Ucrania con Rusia, como la que hay en diferentes puntos del planeta, dijo: no se turben, no entren en pánico. Y de verdad, hay personas que, llevadas y desorientadas por muchos documentales que son preparados a propósito para que el ser humano se llene de temor, de pánico. Hay gente que durante estos días de guerra en el Medio Oriente, aquí a miles de kilómetros de distancia, no ha podido dormir, no están tranquilos, porque vieron en un documental que alguien dijo que si lanzan un proyectil atómico allá entre Israel y Irán, que aquí van a llegar los efectos y que aquí muchos podrían morir sin darse cuenta. Así que mucha gente le ha prestado atención a eso, y en medio de esa orientación muchos han estado perdiendo la tranquilidad, el sueño. Y Jesús dice: cuando oigan de guerra, no se turben, no tengan temor. Y Él dice: porque es necesario que todo eso acontezca, pero todavía, ¿qué cosa? Todavía no es el fin. ¿Sabe lo que Jesús está diciendo? El Señor Jesús está diciendo que una guerra no le pondrá fin al mundo, y alabado sea el nombre de Dios por eso. Este mundo no está de su cuenta. Dios está al timón de todo lo que está ocurriendo. Y por eso, aunque en el mundo actualmente hay más de 400 veces la capacidad de armamentos y de bombas para destruir al mundo, más de 400 veces, sin embargo, eso no va a ocurrir porque el mundo no está en las manos del ser humano. Y mire que hay gente que quisiera borrar una parte del planeta, borrar a sus enemigos en el planeta. Sin embargo, Dios está al control. Y eso nos llena de seguridad y esperanza. Es Cristo que nos dice hoy: cuando oigan de guerras y rumores de guerra, no se turben. No se turben, no entren en pánico. Todo esto debe acontecer, pero eso no le va a poner fin al mundo. De paso, se levantará nación contra nación. ¿Y qué más dice Cristo? Y reino contra reino. Pero todo eso es solo, ¿qué cosa? Es principio de dolores. Así que no hay que alarmarse por eso. Hay que prepararse porque Cristo viene muy pronto. De paso, miren cómo va lo que tiene que ver con el presupuesto de guerra en el mundo. El gasto mundial en armas, bombas, pertrechos de guerra, aviones, caza F-15, F-16 y demás, ha superado en el último año los 2.400 billones
billones de dólares. 2.400 ¿qué? No millones, billones de dólares. Todo eso en gasto de armamentos. Sabe que las naciones en la actualidad han entendido mal las palabras de Cristo. Ellos interpretaron que Jesús le dijo: armaos los unos a los otros, cuando en realidad lo que le dijo fue ¿qué cosa? Y eso es totalmente contrario. Pero ellos han interpretado que es armaos los unos a los otros. De paso, ¿han escuchado ustedes mencionar la Organización de las Naciones Unidas? Un organismo que en principio surge para tratar de que las naciones se mantengan en paz, que hayan acuerdos verbales, diplomáticos, para no tener que llegar al campo de guerra. Los 5 países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, son los 5 principales productores y proveedores de armas a nivel mundial. ¿Qué les parece? En semejante seguridad descansa el mundo. Por eso nuestra seguridad no está en el hombre, sino en el Todopoderoso. Porque Dios es nuestro amparo y ¿qué cosa? Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Alabado sea el nombre del Señor. Esto que ven aquí en la pantalla son las imágenes del tipo de chimeneas que se utilizan donde se produce energía nuclear. Y nosotros vivimos en una era atómica, una era nuclear. Esto que ven aquí en la pantalla es lo que se forma cuando hay una explosión atómica. Y en ese sentido, que es uno de los principales temores que muchas personas tienen al ver las guerras en el Oriente cercano, le preguntaron cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial, hace poco más de 75 años, le preguntaron a Albert Einstein que qué tipo de armamentos. Acababan de lanzarse las 2 primeras bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y entonces este hombre de ciencia le hicieron la pregunta: ¿qué tipo de armamentos usted cree que se utilizarán en la Tercera Guerra Mundial? Y él dijo: en la tercera no sé, pero en la cuarta solo se utilizarán piedras y palos. Sí, él sabe lo que eso significa, ¿verdad que sí? O sea, él está diciendo, si hay una tercera, lo que quedaría para pelear en una cuarta solo serían, ¿qué cosa? Piedras y palos. Consciente de la capacidad nuclear, la capacidad atómica que el ser humano acababa de estrenar allí en la Segunda Guerra Mundial. Y para ese entonces, pues Estados Unidos tenía la patente todavía, solo ellos con la bomba atómica. Hoy en día son muchas las naciones que tienen capacidad atómica. Y en esta guerra entre Irán e Israel, una de esas 2 naciones tiene armamentos atómicos. ¿Saben cuál es? Israel. Irán no tiene capacidad atómica. Justamente lo que está tratando de neutralizar tanto Israel como Estados Unidos es que ellos logren producir una bomba atómica. Ellos tienen reactores, están tratando de obtener también uranio de calidad para poder hacer una bomba atómica, pero no la tienen. Porque Israel sabe que el día que el mundo islámico tenga la bomba atómica, tendrá los días contados. Sabe que todo el mundo árabe es enemigo de la nación de Israel, y por eso Israel frecuentemente ustedes ven cómo toma la iniciativa para tratar de neutralizar, cómo en las guerras que han ocurrido entre ellos se han visto cosas a veces asombrosas, pero es Israel quien tiene más de 200 bombas atómicas. ¿Y saben por qué ocurre esto? Porque la última guerra que ocurrió entre árabes e israelíes fue en 1973. El 6 de octubre del año 1973 fue la guerra conocida como la guerra de Yom Kippur o Día del Juicio, porque tanto los egipcios como los sirios, que atacaron por 2 frentes simultáneos, por el sur Egipto y por el norte Siria, sorprendieron a Israel el día de su festividad religiosa más sagrada, el día de Yom Kippur. Un día cuando ningún soldado estaba pendiente de las fronteras políticas, sino que estaba más bien pendiente de sus fronteras espirituales, en oración, en ruego. Y ese día fueron sorprendidos. No solo era día de Yom Kippur, ese era un día de sábado también semanal. Así que era un día donde todo estaba prácticamente paralizado en Israel. Le costó a Israel
casi 72 horas movilizar sus fuerzas en esa guerra conocida como de Yom Kippur, pero solo 18 días después había finalizado esta cuarta guerra árabe-israelí, en la que Israel también había finalmente vencido de manera sorprendente. Estas bombas atómicas que tiene Israel, de paso, que en lo que ellos entienden que está su seguridad para mantener a sus enemigos en jaque, Israel tiene en la actualidad lo que se conoce el complejo de Sansón. ¿El complejo de qué? ¿Ustedes recuerdan cómo murió Sansón? Sansón murió pues rodeado por sus enemigos, lo tenían prisionero, cautivo, sentenciado ¿a qué? A muerte. Y como estaba sentenciado a muerte, él entonces dijo: muera yo con los filisteos. Así dice, esa es la declaración: muera yo con los filisteos. Cuando Israel moderno tiene el complejo de Sansón, ¿sabe lo que significa? Ellos dicen: si un día nos vemos acorralados con la posibilidad de ser aniquilados, todos nuestros enemigos también se van con nosotros. Eso es lo que es el complejo de Sansón. Por eso se han armado hasta los dientes con esos armamentos atómicos, los cuales consiguieron hace ya muchos años. Definitivamente el mundo está, como dice Génesis capítulo 6, que ocurrió en los días del diluvio. Dice la palabra: pero la tierra se había corrompido delante de Dios, y la tierra toda estaba llena ¿de qué cosa? De violencia. El mundo hoy también está lleno de violencia. No solo violencia entre las naciones. En promedio, aproximadamente 52 personas mueren cada hora por homicidio en el mundo. 52 personas cada ¿qué? Cada hora por homicidio en el mundo. Noten cómo está la violencia también en el plano individual. Según los datos de la ONU, eso equivale casi a una muerte violenta cada minuto en el planeta. De paso, el hombre, no sé si ya se dio cuenta, pero el hombre es el único ser viviente que ataca sin piedad a los miembros de su propia especie. Eso no ocurre con los miembros de otra especie. Pueden tener un choque en un momento, una escaramuza en un momento, un enfrentamiento en etapa de celos o cosas por el estilo, pero no como lo hace el ser humano. De paso, en una de las islas del Pacífico, cuando a principios del siglo pasado todavía vivían personas caníbales en esos lugares, lo entrevistaron un día y le preguntaron qué era lo que más le sorprendía del mundo civilizado, entre comillas, del mundo civilizado. Y él dijo: lo que más me sorprende es ver la cantidad de personas que matan allá sin ser para comérselo. Porque nuestros ancestros, dice él, que éramos caníbales, lo matábamos pero para comerlo. Pero estos matan por millones solo por verlo morir. Interesante la reflexión de ese caníbal, ¿verdad que sí? Así que el ser humano, repito, es el único ser viviente que ataca a los miembros de su propia especie. Eso es lamentable, es penoso que así ocurra, pero es la realidad de la violencia. Así que el tiempo del fin, de acuerdo a la Biblia, se caracteriza por la violencia. ¿Y qué cosa? La violencia y la guerra. Y un mal adicional que hoy tiene la violencia es que ya tampoco se circunscribe la violencia a un tiempo y un espacio determinado, específico, sino que hoy se difunde y se dispersa de manera masiva la violencia. Sé que ustedes lo han visto a través de las redes. Ya la gente está buscando qué es lo más visto en cuanto a violencia, cuál es el episodio más violento que pueden transmitir por allí, que pueden subir a las redes, y eso es consumido por niños, jóvenes y adultos por igual, que lo reciben en sus pequeños móviles, que hoy son ventanas al mundo entero. Y estar expuestos a esa violencia que no solo afecta a los que son atacados directamente, sino a todo el que lo consume a través de sus sentidos, esa difusión masiva actual de la violencia, a la que muchos le sacan provecho económico por las redes, envenena millones de vidas que sienten la agresión emocional en sus vidas, sienten en sus propias vidas alimentado el temor, la depresión y la angustia que se difunde como pandemia también en nuestro mundo actual. El ser humano, dominado por las fuerzas satánicas, por las fuerzas del mal, es agresivo y cruel cuando está siendo dominado por una fuerza satánica. De paso, cada 40 segundos en algún lugar del mundo alguien ejerce violencia contra sí mismo. ¿Contra quién?
contra sí mismo. Noten hasta dónde llega la escalada de violencia. Que el ser humano, aunque nadie más lo ataque, él también se está atacando. Cada 40 segundos, en algún lugar del mundo, alguien decide atacarse a sí mismo, quitarse la vida. Es lamentable cómo los índices de violencia pues han llegado a copar nuestro mundo. Además, el Señor Jesús dijo que en el tiempo del fin habrían otros elementos, que habría pestes, ¿qué otra cosa? Hambre, hambrunas y terremotos en diferentes lugares. Nuestro planeta es un planeta enfermo, pestilente. Y tal vez cuando vemos esa imagen del mundo sostenido por un trabajador de la salud, nos recuerda la más reciente de las pestilencias a la que tuvimos que hacer frente. ¿Recuerdan? El COVID-19, la pandemia de hace aproximadamente unos 5 años nada más, cuando el mundo tuvo que cerrarse por completo y cuando en los primeros meses de ese flagelo la gente solo esperaba cuándo le tocaba a él, cuándo le tocaba a ella, porque parecía que de eso nadie se iba a escapar. Por la gracia de Dios estamos de este lado después de esa catástrofe que se tragó millones. Y si estamos aquí, usted lo sabe, no es porque nos cuidamos más que los que murieron, no es porque teníamos un sistema inmune más fuerte tampoco, es porque Dios tenía planes con nuestra vida, alabado sea el Señor. Y si estás aquí es porque Dios te ha dado una oportunidad extra para que tu nombre se inscriba en el libro de la vida del Cordero. Pero no solo habló de pestilencia, habló de terremotos también el Señor Jesús. Nuestro mundo se ha estado sacudiendo en diferentes lugares con una magnitud y también con una frecuencia indescriptible, nunca vista antes. En Isaías capítulo 24, versículo 20, el profeta anticipó que en el tiempo del fin la tierra temblará como un ¿qué? Como un borracho. Así estará temblando el planeta, de acuerdo a lo que dice el Señor a través del profeta Isaías, allí en Isaías 24, 20. La tierra temblando, sacudiéndose como un ebrio. También cuando habla acerca de la hambruna, del hambre, el cuadro en la actualidad es sencillamente terrible. En la actualidad aproximadamente el 10% de la población mundial, que son alrededor de unos 800 millones de personas, sufren de hambre. Según el informe de la Organización para las Naciones Unidas, en el reporte del Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición del Mundo. Nuestro mundo es un planeta hambriento. Tener seguridad en qué vamos a comer, tener seguridad de vivir bajo un techo, tener seguridad como la tenemos hoy en día, es un privilegio que casi 1.000 millones de personas en el mundo no la tienen. Más de 100 millones de personas solo en América Latina esta noche cerrarán sus ojos con hambre física de pan. En algún momento lo va a despertar un espanto. No estarán conciliando el sueño con tranquilidad porque están durmiendo ¿con qué? Con hambre. Es la realidad de nuestro mundo, y América Latina no es lo que peor está en el mundo. Sabemos que países del África, una gran cantidad de ellos, como también en la India, un subcontinente donde viven más de 1.400 millones de personas. Hace casi 2 años ya que en la India, bueno, más de un año, la India superó a la China en la cantidad de habitantes. En un solo país, más de 1.400 millones, y en las principales ciudades de la India, en Calcuta, Bombay, Nueva Delhi, cada mañana salen camiones colectores no a recoger la basura, sino a recoger los cuerpos de los cadáveres que murieron de hambre durante la noche anterior. Ese cuadro de hambruna que vive el mundo no solo nos dice que Cristo viene pronto, nos hace clamar como Juan, que dijo: sí, ven Señor Jesús, para concluir con ese drama que hay en nuestra tierra, para ponerle punto final al dolor y al sufrimiento. La razón por la que el Señor no interviene todavía es porque Él es paciente. ¿Qué dice la palabra? Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero aunque es paciente, el día del Señor vendrá. Y vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo se fundirán, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará la justicia para siempre.
La desigualdad, los conflictos de guerra y la crisis climática que se le agrega con lo que conocemos como el calentamiento global son los principales impulsores de esa hambruna a nivel global. Se estima que aproximadamente 10 personas mueren de hambre cada minuto en el mundo. ¿Cuántas personas cada minuto? 10 personas mueren de hambre cada minuto, a pesar de que en el mundo se produce suficiente comida para todo, pero la desigualdad que hay a nivel mundial y entre las naciones es lo que produce este caos de manera especial. Jesús dice en Mateo 24, ¿cómo llegará el desenlace final en medio del cumplimiento de esas señales? Él dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, ¿dónde? En el cielo. No será una bomba lo que le pondrá punto final al mundo, no será una guerra, no será el cambio climático, no será pues algún tipo de fenómeno que venga del espacio exterior como un asteroide, un meteorito que impacte el planeta. Nada de eso, porque el mundo no anda a la deriva, el mundo está en las manos de Dios. Y Dios se ha reservado la última palabra en la historia del planeta Tierra. Cuando Cristo venga, Él escribirá con su venida la palabra fin sobre el planeta Tierra. Fin para el mundo y para los perdidos, pero para el que hace la voluntad de Dios será un nuevo comienzo en Cristo Jesús. Porque el mundo y sus cosas pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Así que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra que hayan rechazado a Cristo, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, no como un humilde cordero como vino en su primera venida, sino que ahora viene con poder y grande gloria. Alabado sea el Señor. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, y juntará a sus escogidos. ¿Cuánto le gustaría estar entre esos escogidos? Gloria al Señor. Juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Cristo viene pronto. Y aquellos que deciden prepararse al ver las señales que indican que el desenlace final está cerca, todavía tienen oportunidad de huir de la zona de peligro y venir a la zona de seguridad en Cristo Jesús. ¿Te gustaría en esta noche decirle, Señor, yo quiero estar en la zona de seguridad, quiero un sitio a tu lado junto con los escogidos? ¿Te gustaría que oremos por eso en esta hora? Quiero invitarte allí donde estás a colocarte en pie para orar por ti, colocarte en las manos del Señor en esta oración intercesora, presentarte al Señor como un alma que dice hoy no al mundo y sí a Cristo Jesús. También estaremos orando por los amigos que a través de las redes también están respondiendo en forma positiva al llamado divino, respondiendo al mensaje de Dios en esta hora, y que también quieren que por la gracia de Dios su nombre sea presentado en esta hora al Todopoderoso, para que su gracia le sostenga, para que los brazos del Todopoderoso puedan rodearle en este momento, sus brazos de amor. Alabado sea el nombre de Cristo. Así que vamos a orar en este momento de manera especial por esos amigos y amigas que se han colocado de pie o que están reaccionando allí a través de las redes, para que oremos por ellos y por ellas en el nombre del Señor. A los hermanos y amigos también que a través de la radio nos escuchan en diferentes lugares, también allí donde están pueden adoptar una posición de oración y estaremos orando por ustedes en el nombre del Señor. Padre bendito que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre para siempre. Gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos de buscarte mientras tú aún puedes ser hallado, de llamarte en tanto que tú estás cercano, cuando todavía la puerta de la gracia se abre de par en par. Gracias, Señor, por tocar las vidas y los corazones de aquellos que colocados de pie en este momento dicen no al enemigo y sí a Cristo Jesús. Pero también, Señor, te presento a aquellas personas que en este momento, a través de las redes sociales, también, Señor, están rogando. Te pido de manera especial por Lidia Díaz Vargas y sus hijas, que al escuchar este mensaje, Señor, quieren también venir a Cristo antes que sea demasiado tarde. Te pido también por aquellos que tienen alguna condición de salud y se han acercado a ti,
creyendo que tú eres un Dios que sana y salva. Por eso queremos presentarte de manera especial a José Jiménez, Señor, para que tú pases tu mano sanadora, para que tú puedas, Señor, regular sus plaquetas que tienen un descontrol en este momento y él pueda sentir la sanidad que viene del cielo. Aquí hay otras personas, Señor, que vinieron con diferentes situaciones de salud y en este momento algunos de ellos tienen una dolencia específica en su cuerpo. Y ahora con fe en este momento ellos colocarán su mano en ese lugar y con fe están recibiendo de ti, Señor, el toque divino. Que conforme a su fe tú puedas hacer milagro en esta hora. Que siempre sea tu voluntad y no la nuestra. Te pido, Señor, que aquellos que están haciendo una entrega de su corazón, esos corazones que tú lo estás mirando, Señor, que con sinceridad se acercan a ti, esta misma semana, en este lugar, sus nombres sean inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y cuando allá se pase lista y su nombre llamen, ellos puedan decir presente en Cristo Jesús. Gracias por escucharnos. Gracias por respondernos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.